Importante. Bueno, este problema dice desde lo alto de un edificio se suelta un objeto que tarda 3.5 segundos en llegar al suelo. Entonces dice, ¿cuánto mide el edificio? Bueno, así rápidamente, ¿verdad? Voy a dar 2 minutos. 2 minutos para que ustedes resuelvan este. 2 minutos para resolver y me escriban cuánto mide el edificio. Vamos a resolver entonces. Entonces aquí tenemos los siguientes datos. Bueno, como el objeto se está dejando caer, entonces la velocidad inicial es 0 metros sobre segundos. Como el objeto va hacia abajo, la gravedad es positiva y el valor es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos dice que el objeto tarda 3.5 segundos en llegar al suelo. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuánto mide el edificio? Entonces, como la pregunta es, ¿cuánto mide el edificio? Entonces nosotros necesitamos una ecuación de Y para encontrar esa altura del edificio, la cual será la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. Esto porque la velocidad inicial es 0, ¿verdad? Y esta ecuación está en ese rango. Entonces vamos a la solución y sustituimos nuestros datos. Entonces, la altura es igual a la aceleración de gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo que aquí nos están diciendo que es 3.5 segundos al cuadrado, y esto va dividido entre 2. Aquí primero vamos a resolver esa potencia 3.5 al cuadrado. Y bueno, son 12.25. muchas gracias. 12.25, ahí estamos bien. Y los segundos al cuadrado nos quedan segundos cuadrados. Entonces acá se elimina. Gracias. Se eliminan los segundos cuadrados y abajo pues solamente copiamos ese número 2 que ya traemos, ¿verdad? Entonces decimos la altura es igual. Ahora hacemos ahí la multiplicación de 9.8 por 12.25. Y eso nos da, 120.05. muy bien, 120.05. Y eso lo vamos a dividir entre 2. Entonces, 120.05 dividido 2 nos da, 60.03 aproximado. así es, 60.03. ¿Verdad? Exactamente con decimales da 0.25, ¿verdad? Pero como así como dice el compañero, aproximado nos da 3. Y lo más importante aquí es que, bueno, esto nos había quedado en metros, entonces aquí tenemos metros. Entonces, para finalizar el problema, ahí escribiendo entonces la respuesta, decimos que el edificio mide 60.03 metros aproximadamente. Bueno, allí está. Bueno, entonces, esto era del tipo de problemas que vimos en la semana pasada, ¿verdad? Entonces, vamos a
ahora hacer el siguiente problema. Entonces, este dice así. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundos. Encontrar la altura máxima alcanzada por el cuerpo alcanzada por el cuerpo y el tiempo empleado en alcanzarla. Bueno, entonces, vamos acá con nuestros datos. En este caso, vean, como el objeto se está lanzando hacia arriba, y para eso pues voy a trazar ahí un pequeño esquema. El objeto se está lanzando hacia arriba, entonces nos dice que se lanzó con una velocidad de 20 metros sobre segundos. En este caso, entonces, nosotros tenemos una velocidad inicial, y esa velocidad inicial es de 20 metros sobre segundos. Ahora, por lo que nos dice, que dice, encontrar la altura máxima alcanzada por el cuerpo y el tiempo empleado en alcanzarla. Altura máxima. ¿Cuándo se da la altura máxima? Se da cuando la velocidad llega a 0 metros sobre segundos. Entonces, si ya tenemos una velocidad inicial, evidentemente, entonces acá es la velocidad final la que tiene un valor de 0 metros sobre segundos, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Y solamente eso nos da. Ahora, la aceleración de gravedad, muy importante. Como el objeto va hacia arriba, entonces la aceleración de gravedad aquí es negativa. ¿Por qué? Recordemos que la gravedad siempre apunta hacia abajo y como aquí las direcciones son opuestas, entonces aquí el valor de la aceleración de gravedad que vamos a tomar es negativa. Menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esos son los datos que tenemos. Entonces vamos con lo primero, con la altura máxima. Entonces, ecuación. Bien, vamos a colocar acá las ecuaciones para que podamos verlas. Ustedes pues ya las han de tener ahí a mano, ¿verdad? Se recuerda que les dije que las copiaran. Entonces, solo permítanme aquí. Profe, la ecuación no sería velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 por la gravedad. Sí, exactamente esa va a ser. Bueno, creo que sí, mejor solamente la voy a decir así, porque no encuentro la, la imagen en donde había guardado todas las ecuaciones. Pero sí, ya nos dijo ahí el compañero la ecuación que vamos a utilizar. Ah, es esta. Entonces sí. Aquí como nos decía el compañero, ¿verdad? Como no conocemos el tiempo, entonces nos vamos cuando no se conoce el tiempo. Y allí pues el compañero nos dijo que vamos a utilizar la ecuación y igual a la velocidad final al cuadrado
menos la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la aceleración de la gravedad. Entonces vamos ahí. Entonces vamos a la solución y sustituimos los datos. Bueno, entonces y es igual. La velocidad final es 0. Voy a omitir aquí unidades de medida para poder ir haciéndolo un poco más rápido. Igual ya sabemos que la altura nos va a quedar en metros. Entonces, allí 0 al cuadrado. La velocidad inicial nos dice que es 20. 20 al cuadrado. Dividido 2. Y la aceleración de la gravedad aquí es negativa, ¿verdad? Menos 9.8. Entonces, digo ahí. Miren, 0 al cuadrado es 0. Esto prácticamente se va a anular, solamente vamos a copiar ahí el signo. Y 20 al cuadrado es 400. Entonces ahí nos queda menos 400. Dividido. Y aquí hacemos esta multiplicación. 2 por menos 9.8 y eso nos da menos 19.6. Y ahora hacemos esa división. 400 dividido 19.6. Por ley de signos sabemos que como aquí los signos son iguales, el resultado nos va a quedar positivo. Y entonces la respuesta aproximadamente es 20.41. 20.41 aproximadamente. ¿Y de qué estamos hablando? De unidad de medida, estamos hablando de metros. Bueno, entonces allí estamos. Ya encontramos la altura máxima. Esa es la altura máxima. Ahora, necesitamos el tiempo, el tiempo empleado para alcanzarlo. Entonces, aparte de estos datos, ahora ya conocemos la altura, que es un aproximado de 20.41 metros. Entonces, aquí queremos el tiempo. Entonces, aquí podemos utilizar cualquiera de las ecuaciones que tenemos, ¿verdad? Entonces, la única que no les recomiendo es de acá, ¿verdad? Porque ahí la velocidad inicial tiene que ser 0, ¿sí? Entonces, acá vamos a utilizar la de tiempo igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido la aceleración de gravedad. Bueno, voy a pasar esto por acá. Y vamos a sustituir acá los datos. Entonces tenemos que el tiempo es igual. La velocidad final es 0. La velocidad inicial es 20. Y la aceleración de gravedad es negativa, menos 9.8. Bien. 0 menos 20, se cancela el 0 y nos queda solamente menos 20. ¿Verdad? 0 menos 20 menos 20 y aquí tenemos menos 9.8. Hacemos esa división. 20 dividido 8. 9.8. Aquí pues nos va a quedar positivo. ¿Sí? Y nos queda entonces un aproximado de 2.04. Y como estamos hablando de tiempo, entonces esto es segundos. Bueno, notemos que aquí los resultados nos quedan positivos y esto es algo muy importante. Cuando nosotros resolvemos una ecuación para la altura o para el tiempo, lo normal es que los resultados nos queden positivos. Si nos queda negativo, puede ser de que haya algún error en el proceso que se está haciendo, más en el tiempo, ¿sí? Porque no hay tiempos negativos. El tiempo siempre es positivo porque el tiempo siempre va hacia abajo. Si nos quedara una altura negativa, podría ser la interpretación de eso es que, por ejemplo, el objeto se haya lanzado de un edificio, ¿verdad? Desde lo alto del edificio y que el objeto no cayó sobre la terraza del edificio, sino que haya caído mucho más abajo de eso.
Entonces ahí lo podríamos interpretar como tal vez que nos quede un resultado negativo, ¿verdad? Entonces podría ser así. Cuando el punto final es mucho más bajo que el punto de donde se lanzó el objeto. Entonces ahí podría quedar una altura negativa, más como le repito, los valores ahí negativos puede ser de que tengamos algún error, ¿verdad? En nuestro cálculo. Bueno, entonces vamos a hacer ahí un ejemplo más. Realmente permítanme acá explicar porque ya no tenía. Entonces, aquí vamos a colocar ahí el problema. Y voy a borrar aquí. Bueno, este problema que vamos a resolver ahorita, vamos a tratar de hacerlo así rápido porque ya se nos va a acabar el tiempo. Y dice, ¿con qué velocidad deberá lanzarse un cuerpo verticalmente hacia arriba para que alcance una altura de 7.35 metros? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá de datos? Miren, como se está lanzando hacia arriba, la aceleración de la gravedad es negativa. Nos están dando una altura que aquí pues podemos asumir de que esa es una altura máxima. Y si es una altura máxima, entonces la velocidad final es 0 metros sobre segundos. Bueno, eso es lo que conocemos. Entonces necesitamos una ecuación para calcular la velocidad inicial. Entonces, aquí, como no conocemos el tiempo, entonces vamos a utilizar ecuaciones de la categoría de cuando no se conoce el tiempo, porque no lo conocemos. Y no conocemos el tiempo ahí, entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Ni que mejor no hubiera borrado la imagen de la... Bueno, miren, como necesitamos entonces ahí la velocidad inicial y no conocemos el tiempo, entonces vamos a utilizar acá la siguiente ecuación. Vamos a utilizar velocidad inicial, que es esta que está acá, igual a la velocidad final al cuadrado menos 2 por la aceleración de gravedad por la altura. Esa es la ecuación que vamos a utilizar.
Entonces vamos a sustituir acá nuestros datos, que es lo que conocemos. Entonces decimos ahí. Velocidad inicial. La velocidad final, pues dijimos aquí que era 0, ¿verdad? Entonces 0 al cuadrado menos 2. Entre paréntesis voy a colocar los otros valores. La aceleración de la gravedad es negativa, menos 9.8. Y la altura es 7.35. Ok. Entonces tenemos ahí velocidad inicial. Igual. 0 al cuadrado es 0. Entonces se cancela. Entonces tenemos ahí. Bueno, entonces solamente vamos a realizar ahí la multiplicación de 2 por 9.8 por 7.35. Y eso nos da 144.06. Y aquí por los signos, miren que son iguales, entonces ahí nos queda un resultado positivo. Y eso es muy importante, porque recordemos que no existe una solución real para las raíces cuadradas de números negativos. Entonces ahora solamente le sacamos la raíz a ese valor. Y eso nos da pues un aproximado de 12. ¿No? 12. Entonces, quiere decir que entonces aproximadamente ese objeto se debe de lanzar con una velocidad de 12 metros sobre cero. Bueno, entonces, bueno, así vamos a estar finalizando el día de hoy, chicos. Ya ahí pues nos avanzó el tiempo. Y pues ahora pues, ahí a cuarta administración, pues les deseo que tengan un excelente día. Y a los que ya están conectados a la clase de estadística, por favor que se vuelvan a conectar para iniciar de nuevo el tiempo.